Nadie imaginaba que unas palabras tan inocentes pudieran cambiar el destino de 3 vidas para siempre. Ocurrió en una mañana soleada, en el corazón de la Ciudad de México, durante la gran fiesta familiar del Colegio Santa Cecilia. Las risas de los niños llenaban el patio. Los padres tomaban fotos, y el aire olía a algodón de azúcar y a flores recién cortadas. Entre todo ese bullicio, Larisa Salgado, una joven de 25 años, trataba de mantener la calma de 2 pequeños muy nerviosos, Pedro y Enrique, 2 gemelos de 8 años con los mismos ojos curiosos y el mismo miedo escondido detrás de sus sonrisas. Habían preparado una presentación sobre el sistema solar. Sus cartulinas estaban impecables, con planetas de colores y pequeños soles pintados con brillantina. Pero algo los tenía inquietos, algo que Larisa no tardó en notar. «¿Qué pasa, mis campeones?», preguntó con ternura, agachándose para quedar a su altura. Pedro bajó la mirada, y Enrique jugueteó con el borde de su cartulina. «Es que», balbuceó Pedro, «todos tienen a su mamá aquí, y nosotros». Se detuvo un segundo, respiró hondo. «Nosotros no tenemos». Larisa sintió el corazón apretarse en el pecho. Sabía que ese momento llegaría algún día. Llevaba 1 año cuidando a los gemelos, conocía cada una de sus manías, sus risas y sus miedos. Pero nunca había escuchado esas palabras. «Mis amores», susurró. «Ustedes tienen a su papá, ¿verdad? Pero él nunca viene», dijo Enrique con un hilo de voz. «Siempre dice que tiene trabajo, reuniones, llamadas». Pedro levantó la mirada, con una mezcla de rabia y tristeza. «Tú eres la que está siempre con nosotros. Tú nos ayudas con la tarea, tú nos lees cuentos, tú nos abrazas cuando tenemos miedo. Tú sí te importas». Y entonces, con una inocencia que rompía el alma, Pedro añadió: «¿Podrías fingir que eres nuestra mamá hoy? Solo hoy, por favor». El mundo se detuvo para Larisa. Por un segundo, las voces del patio desaparecieron. Solo existían ellos 3, allí, bajo el sol tibio, con los ojos de los niños mirándola con esperanza. Sintió un nudo en la garganta. Sabía que no debía hacerlo. No era su lugar. No era su papel. Pero ¿cómo decir que no a 2 niños que solo querían sentirse como los demás? Se arrodilló, los abrazó fuerte y con una sonrisa temblorosa susurró: «Está bien, mis amores. Hoy seré su mamá». Los gemelos se lanzaron a sus brazos y la abrazaron con una fuerza que le hizo olvidar todo lo demás. En ese instante, Larisa no era solo la niñera, era el refugio, la familia, el consuelo que esos pequeños necesitaban. Y lo que ninguno de los 3 sabía era que alguien estaba a punto de presenciarlo todo. Antes de continuar, si esta historia ya te tocó el corazón, suscríbete al canal y cuéntame desde qué ciudad estás escuchando. Queremos enviarte un saludo muy especial en los próximos videos, porque cada historia es más bonita cuando sabemos desde dónde nos acompañas. Un murmullo recorrió el salón de actos cuando la puerta principal se abrió. El sonido de unos pasos firmes resonó en el piso de mármol. Bruno Cárdenas, un hombre de 34 años, entró con su teléfono pegado al oído. Traje gris, rostro cansado, mirada distraída. «Sí, Marcelo. La reunión se movió para las 3. «¿Cómo que la cancelaron?», murmuraba, sin notar las miradas que lo seguían. Era el típico hombre al que la vida profesional le había robado el alma. Millonario, sí. Respetado, también. Pero vacío. Desde la muerte de su esposa Tatiana, 8 años atrás, Bruno se había refugiado en el trabajo, dejando que los números ocuparan el lugar de los abrazos. Y esa mañana, por casualidad, o tal vez por destino, decidió pasar por la escuela antes de ir a la oficina. Buscaba a sus hijos, pero no los veía entre la multitud. Hasta que, de repente, escuchó una voz dulce que decía: «Vamos, campeones, muéstrenle a todos lo inteligentes que son. La mamá está muy orgullosa». Bruno levantó la vista y se quedó helado. Allí estaban, sus 2 hijos, abrazados a la niñera. Y ella, sonriendo con ternura, pronunciando esa palabra que hacía años no escuchaba en su casa: «Mamá». El teléfono se le resbaló de la mano. Pedro lo vio primero.
Papá, susurró con sorpresa. El silencio cayó como una manta sobre el lugar. Larisa se levantó, sin saber qué decir. Bruno los miraba sin parpadear. No entendía si debía sentirse molesto, triste o agradecido. Enrique soltó despacio la mano de Larisa y se escondió detrás de su hermano. «Solo estábamos jugando», dijo con vergüenza. Bruno respiró hondo, se acercó, se arrodilló frente a ellos y con la voz quebrada murmuró: «Perdón, perdón por no haber estado aquí antes». Pedro lo miró, confundido. «No pasa nada, papá». «Sí pasa», contestó Bruno, y por primera vez en 8 años, lloró delante de sus hijos. En medio de ese silencio lleno de emociones, Larisa sintió que algo cambiaba. No solo en Bruno, sino también en ella. Había visto muchas veces hombres romperse, pero nunca así, frente a lo que más amaban. A partir de ese día, Bruno Cárdenas decidió cambiar. Canceló reuniones, movió agendas, y esa misma noche cenó en casa con sus hijos. Larisa los observaba desde la cocina, sin querer interrumpir. Era la primera vez que veía esa mesa llena de risas y no de ausencias. Pedro hablaba sin parar sobre el sistema solar. Enrique le contaba cómo habían ensayado su parte. Y Bruno escuchaba. Escuchaba de verdad. «¿Vas a trabajar después de cenar, papá?», preguntó Pedro con cautela. «No», respondió Bruno sonriendo. «Hoy no. Mañana tampoco. A partir de ahora, todas las noches serán para ustedes». Larisa bajó la mirada. Sintió una lágrima rodar por su mejilla. Era bonito verlo recuperar lo que nunca debió perder. Pero el destino, caprichoso como siempre, ya preparaba una nueva tormenta. Una que pondría a prueba todo lo que esa familia estaba empezando a reconstruir. Porque mientras ellos reían en casa, alguien más observaba desde la oscuridad del estacionamiento, con los ojos llenos de rabia y el corazón lleno de celos. Una mujer que había amado a Bruno una vez, y que ahora estaba dispuesta a destruirlo todo con tal de no verlo feliz. Y lo que esa mujer estaba a punto de hacer, cambiaría sus vidas para siempre. Durante los días siguientes, la casa de los Cárdenas empezó a llenarse de una luz que hacía mucho no visitaba sus paredes. Bruno había decidido dejar de correr detrás del reloj y empezar a correr detrás de lo que de verdad importaba, sus hijos. Los gemelos al principio no lo creían. Estaban acostumbrados a que su padre se despidiera con prisa, con el teléfono en la oreja y la mente en otra parte. Pero esa semana, Bruno los despertó con el desayuno preparado, los llevó a la escuela y por la noche se sentó con ellos a cenar, escuchando cada palabra, cada historia del día. «¿Y entonces, el sol no es un planeta?», preguntó Bruno fingiendo sorpresa. Pedro rió. «No, papá, el sol es una estrella». «Ah, con razón brilla tanto», respondió él, y todos se echaron a reír. Larisa observaba esa escena desde la cocina. Por primera vez, sentía que el hogar tenía alma. Ver a Bruno reír, escuchar su voz llena de ternura, le devolvía una fe que creía perdida. Esa noche, cuando los niños se durmieron, Bruno la encontró en el jardín, recogiendo los juguetes. «Gracias», dijo él con la voz baja. «¿Por qué?», preguntó Larisa sin mirarlo. «Por cuidarlos, cuando yo no lo hice». Ella se quedó en silencio un momento y luego respondió: «No me agradezcas. Ellos me cuidaron a mí también». Bruno frunció el ceño. «¿A ti?», Larisa suspiró. «Cuando perdí a mis padres a los 18 creí que nunca volvería a tener una familia. Estaba sola. Pero luego conocí a Pedro y a Enrique, y ellos me devolvieron algo que había olvidado. El amor cotidiano, el que no pide nada a cambio». Bruno la miró con una mezcla de admiración y culpa. No había reparado en todo lo que aquella joven había significado para sus hijos, ni en todo lo que su ausencia había dejado atrás. «No sabía eso», susurró. «Nunca lo conté», dijo ella, sonriendo con timidez. «Pero ahora ya lo sabes». El silencio se extendió entre los dos, suave y cómodo. Las luces del jardín iluminaban el rostro de Larisa, y Bruno notó algo que no había visto antes. No solo era hermosa, sino fuerte, serena, luminosa. Por un instante pensó en acercarse, pero se detuvo.
No quería confundir gratitud con algo más. O tal vez, temía descubrir que no era gratitud lo que sentía. Esa noche, mientras Bruno intentaba dormir, las imágenes lo perseguían. La sonrisa de Larisa, las risas de sus hijos, la sensación de hogar que por fin regresaba. Y en el fondo, una pregunta que no podía responder. ¿Podría amar otra vez? Los días pasaron y la rutina se volvió más cálida. Bruno acompañaba a los niños al colegio cada mañana, y Larisa los recibía con meriendas caseras a la vuelta. Había música, dibujos, risas. Era como si el tiempo se hubiera detenido para darles una segunda oportunidad. Pero en toda historia luminosa, siempre hay una sombra esperando su momento. Y la de los Cárdenas estaba a punto de aparecer. Una tarde, mientras Bruno dejaba a los gemelos en la escuela, no notó que un auto negro estacionado al otro lado de la calle seguía cada uno de sus movimientos. Dentro, una mujer observaba con los dedos apretados sobre el volante. Era Mónica Herrera, exentrenadora personal de Bruno, una mujer que lo había amado en silencio y que nunca aceptó que aquel hombre hubiera preferido seguir solo. Llevaba meses siguiéndolo. Al principio, lo hacía por curiosidad. Luego, por celos. Y ahora, por una necesidad oscura de verlo sufrir. Cuando vio a Larisa bajando del coche con los niños, sonriendo, tomándolos de la mano, algo se quebró en su interior. «Así que ella es la razón», murmuró, con voz fría. «Ella se llevó lo que era mío». Mónica encendió el motor y se perdió entre el tráfico del mediodía. En su mente ya se formaba un plan. No necesitaba fuerza para destruir a Larisa, solo palabras. Y sabía exactamente cómo usarlas. Esa noche, en la casa de los Cárdenas, la cena terminó con risas y promesas. Bruno les había dicho a los niños que el fin de semana irían juntos a Chapultepec, como familia. Larisa fingía calma, pero por dentro algo le revolvía el pecho. Nunca había sentido tanta paz y tanto miedo al mismo tiempo. Cuando Bruno se despidió para ir a su estudio, ella recogió los platos con una sonrisa. Miró alrededor. La mesa aún tenía migas de pan, un vaso caído, un dibujo de los gemelos con su papá y ella. Abajo del dibujo, con letras torcidas, se leía: «Nuestra familia, papá, Lari, Pedro y Enrique». Larisa pasó los dedos sobre el papel y sintió un escalofrío dulce. Tal vez, después de tanto dolor, la vida le estaba dando una oportunidad. Pero no sabía que, en algún lugar de la ciudad, una mujer despechada acababa de jurar que no permitiría que esa felicidad durara demasiado. Y lo que Mónica estaba a punto de hacer pondría en riesgo todo lo que habían construido. El teléfono de Bruno sonó temprano esa mañana. Era una voz que él no esperaba volver a escuchar. «Hola, Bruno. Soy Mónica». Él se quedó en silencio unos segundos, sorprendido. Esa voz traía recuerdos que prefería mantener enterrados. Había sido su entrenadora personal hacía años, cuando todavía intentaba llenar con ejercicio el vacío que le había dejado la muerte de Tatiana. Tuvieron algo breve, pero intenso. Cuando él decidió terminar, Mónica no lo aceptó bien. «¿Qué necesitas, Mónica?», preguntó seco. «Solo quería saber cómo estabas. Hace tiempo que no te veo en el gimnasio». «Estoy bien, gracias». Y colgó. Pero Mónica ya tenía lo que quería: confirmar que Larisa existía, que seguía trabajando allí, y que había un lugar donde podía hacer daño. Esa misma tarde, Mónica la observó salir de la escuela con los gemelos. Iban riendo, con mochilas de colores y una bolsa de paletas en la mano. Desde el auto, ella apretó los dientes. «Tan perfecta, tan buena», murmuró. «Vamos a ver cuánto dura». Durante los días siguientes, Bruno comenzó a notar pequeños comentarios extraños. Una vecina, casualmente amiga de Mónica, le mencionó haber visto a Larisa hablando mucho por teléfono mientras los niños jugaban. Luego, otra persona dijo haberla visto en la tienda, con olor a cigarro. Al principio, Bruno no les dio importancia. Conocía a Larisa, sabía cómo era. Pero las voces se repetían, como gotas cayendo en el mismo punto, hasta que un día empezó a preguntarse: ¿y si algo de eso fuera verdad? Larisa, ajena a las murmuraciones,
seguía su rutina. Cada mañana preparaba los desayunos, peinaba a los gemelos con paciencia infinita y los acompañaba al colegio. En casa, la vida se había vuelto tranquila, cálida, predecible. Bruno, sin embargo, se sentía inquieto. No sabía por qué. O quizá sí lo sabía, pero no quería admitirlo. Una noche, mientras los niños dormían, él salió al balcón. Vio la ciudad extendida bajo las luces y pensó en todo lo que había perdido y en lo que estaba recuperando. Y, sin saber por qué, su mente volvió a Mónica. Al día siguiente, su teléfono volvió a sonar. «Bruno, soy yo otra vez. No te asustes, no quiero molestar», dijo Mónica con voz amable. «Solo pensé que deberías saber algo». Él suspiró. «Dime». «Vi a Larisa en el centro comercial ayer. Estaba con los niños y en el celular todo el tiempo. Uno casi se cae por las escaleras mecánicas». «¿Estás segura?», preguntó Bruno tenso. «Completamente». «Y, Bruno, hay algo más». Hizo una pausa. «Una amiga mía vive cerca de tu casa. Dice que Larisa fuma todas las noches en la terraza. Ya sabes lo que eso puede hacerle a los niños». Bruno se quedó callado, sintiendo cómo una sombra de duda se colaba en su pecho. Mónica suspiró del otro lado de la línea. «No te digo esto para hacer daño. Solo me preocupo por ti». Colgó sin decir nada. Y aunque no quería creerlo, esa semilla ya estaba plantada. Esa tarde, al llegar a casa, encontró a Larisa en el suelo del salón, rodeada de colores y plastilina, riendo con los gemelos. Su teléfono estaba lejos, sobre la mesa, y el aire olía a jabón y pan recién horneado. «Larisa, ¿tú fumas?», preguntó de pronto. Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Fumar? ¡Qué asco!». «No. ¿Por qué lo preguntas?». «Nada, solo curiosidad». Intentó disimular, pero su tono lo traicionó. Larisa lo miró con una mezcla de desconcierto y tristeza. «¿Alguien te dijo algo?». Bruno negó, aunque en el fondo sabía que había empezado a dudar. Esa noche, cuando se acostó, no podía dormir. Recordaba a Mónica, sus palabras, su voz fingidamente dulce. Algo en su interior le decía que no debía creerle, pero otra parte, la que temía volver a sufrir, lo empujaba a desconfiar. Lo que Bruno no sabía era que esa desconfianza era justo lo que Mónica necesitaba, y que muy pronto, sus mentiras dejarían de ser simples palabras, para convertirse en un plan mucho más oscuro. Antes de que la paz recién conquistada se rompiera por completo, todavía había tiempo de detenerla. Pero el destino, una vez más, estaba a punto de demostrar que cuando el amor empieza a florecer, la envidia siempre encuentra la forma de colarse entre los pétalos. Si esta historia te ha hecho pensar en cómo las mentiras pueden destruir lo más puro, suscríbete al canal y cuéntame desde qué ciudad nos escuchas. Cada semana enviamos un saludo especial a nuestras seguidoras más fieles. A la mañana siguiente, Larisa preparaba el desayuno cuando notó algo extraño en el ambiente. Bruno estaba sentado frente a su taza de café, pero no parecía realmente ahí. Miraba a los niños, sonreía de vez en cuando, pero su mente estaba lejos, como si una duda le pesara más que cualquier palabra. Pedro, sin darse cuenta, rompió el silencio. «Papá, hoy la maestra dijo que va a haber un concurso de dibujo. ¿Vas a venir?». Bruno titubeó antes de responder. «Claro, hijo. No me lo perdería». Larisa lo miró, queriendo creer en esa promesa. Sin embargo, en sus ojos había una sombra, un cansancio nuevo, el tipo de mirada que aparece cuando uno ya no sabe en quién confiar. Más tarde, cuando los niños fueron al colegio, Bruno se acercó a ella. «¿Dónde estuviste ayer en la tarde?», preguntó, sin rodeos. Larisa lo miró confundida. «Aquí. ¿Por qué?». «Nada. Solo quería saber». «Bruno, ¿alguien te ha dicho algo sobre mí?». Él bajó la vista. «Nada importante». Esa frase, tan pequeña, cayó sobre ella como una piedra. Nada importante. Sabía lo que eso significaba. Que alguien estaba sembrando dudas, y que él, poco a poco, empezaba a escucharlas. Larisa respiró hondo. No iba a dejar que el miedo la paralizara. «Bruno,
Si alguien te está diciendo cosas, prefiero que me lo digas de frente. Él levantó la mirada, dudando. Dicen que te vieron en el centro comercial distraída, que uno de los niños casi se cayó, y que fumas. Larisa soltó una risa incrédula. ¿Fumar? No puedo creerlo. Bruno, ¿de verdad piensas que haría algo así frente a tus hijos? No, no lo pienso, pero... No hay pero. Si confías en mí, no hay lugar para eso. Si no confías, no hay nada más que hablar. Bruno se quedó callado. Sabía que ella tenía razón, pero el daño ya estaba hecho. Esa tarde, la directora del colegio, la señora Solange, llamó a Bruno. «Señor Cárdenas, lamento molestarlo. Dígame, ¿ocurrió algo?» Recibimos una denuncia anónima. Al parecer, alguien asegura que su niñera llegó ayer al colegio alterada, posiblemente bajo los efectos del alcohol. Bruno se quedó sin palabras. «Eso es imposible», respondió con frialdad. «No quiero causar problemas. Solo debía informarle». Cuando colgó, se quedó mirando el teléfono por varios segundos. Sintió rabia, confusión, impotencia. Todo se mezclaba dentro de él como una tormenta. Esa noche, cuando llegó a casa, encontró a Larisa ayudando a los niños con la tarea. Se veía tranquila, concentrada. Por un momento pensó en callar, en dejar pasar el asunto, pero la duda lo empujó otra vez. «Larisa, necesito hablar contigo». Ella se giró, con los ojos serenos. «Claro, dime». «La directora me llamó. Dice que alguien te vio llegar al colegio alterada, que tal vez habías bebido». Larisa se quedó inmóvil. Su sonrisa desapareció. «¿Qué?» «Bruno, eso es una mentira. Tú sabes que no bebo». «Lo sé, pero...» «No, no digas pero. Es lo mismo de siempre. Alguien dice algo y tú dudas de mí». Los niños levantaron la vista desde la mesa. Pedro preguntó con voz baja. «¿Qué pasa, papá?» «Nada, hijo. Terminen su tarea», respondió él. Larisa respiró profundamente para no llorar delante de ellos. «En un año que llevo aquí, ¿te di algún motivo para dudar?» Bruno negó con la cabeza. «Entonces no lo hagas ahora. No me compares con las mentiras de alguien que no conoces». El silencio se hizo pesado. Los niños se fueron al cuarto, y Bruno se acercó despacio. «Perdón, Larisa. Me equivoqué». Ella se dio la vuelta, limpiándose una lágrima. «No me pidas perdón. Pídete a ti mismo aprender a confiar». Por primera vez en mucho tiempo, Bruno no supo qué responder. Esa noche, mientras los niños dormían, se quedó despierto en la sala, mirando la foto de su familia. La voz de Larisa le resonaba en la cabeza. «Si confías, no hay lugar para la duda». Y en su interior, una promesa comenzó a formarse. No volvería a permitir que las mentiras destruyeran lo que apenas empezaban a construir. Pero no sabía que la persona que había iniciado todo aquello aún no estaba satisfecha. Para Mónica, las palabras eran solo el principio. Y su próximo paso sería mucho más peligroso. Pasaron algunos días en aparente calma, pero esa tranquilidad era como la superficie de un lago antes de la tormenta. Larisa trataba de actuar con normalidad, aunque sentía que algo invisible rondaba la casa. Había aprendido a reconocer cuando las cosas no iban bien, y esta vez lo sentía en los silencios de Bruno, en la forma en que evitaba su mirada, en esa tensión que flotaba sin nombre. Una tarde, mientras los niños hacían la tarea, el teléfono de Bruno volvió a sonar. Era Mónica. «Bruno, necesito verte», dijo con tono urgente. «Es importante, es sobre tus hijos». Él frunció el ceño. «¿Qué pasa ahora?» «No puedo contártelo por teléfono. Ven mañana al gimnasio. Por favor, confía en mí». Bruno colgó sin prometer nada. Sin embargo, la inquietud se instaló de nuevo. Esa noche apenas durmió. Al día siguiente, fue al gimnasio. Mónica lo esperaba con una carpeta en la mano. Llevaba un vestido elegante, maquillaje impecable y una expresión que mezclaba lástima con falsa preocupación. «Gracias por venir», dijo ella con voz suave. «Sé que no querías verme, pero necesitaba mostrarte algo». Le entregó un sobre. Dentro varias fotografías impresas. En ellas, Larisa aparecía sentada en un bar, hablando con un hombre.
Ambos sonreían. Bruno sintió un nudo en el estómago. ¿Quién es él?, preguntó. Su exnovio, respondió Mónica sin dudar. Está casado, Bruno. Tiene hijos. Y mírala. Ahí está. Con él, como si nada. ¿De dónde sacaste esto? Contraté a alguien. Un detective. No quería creértelo hasta tener pruebas. Bruno miró las fotos una y otra vez. En todas, Larisa parecía tranquila, escuchando al hombre. No había contacto físico, ni nada indebido. Pero su mente, cansada de dudar, empezó a imaginar cosas. ¿Cuándo fueron tomadas? El jueves pasado por la tarde. Bruno se quedó inmóvil. Ese día, Larisa le había dicho que saldría a ver a una amiga. Una amiga, recordó. Y ahora tenía las fotos frente a él. Lo siento, Bruno, susurró Mónica, acercándose un poco más. No quería que te enteraras así. Solo pensé que merecías saber la verdad. Él se levantó y se fue sin decir palabra. Mónica lo observó marcharse con una sonrisa satisfecha. Su plan funcionaba mejor de lo que había imaginado. Cuando llegó a casa, Bruno la encontró jugando con los gemelos en el jardín. Ella le sonrió al verlo, sin imaginar lo que traía en las manos. «Llegas temprano. Qué bueno», dijo ella. «Necesito hablar contigo». Larisa lo notó de inmediato. Algo en su tono le heló la sangre. Los niños se quedaron mirando, confundidos. «Vayan a su cuarto, mis amores. Papá y yo tenemos que hablar». Cuando estuvieron solos, Bruno sacó las fotos. «Explícame esto». Larisa las tomó y se quedó pálida. «¿De dónde las sacaste?» «No importa». «¿Quién es ese hombre?» «Se llama Ricardo. Fue mi novio hace años». «Y está casado, ¿no?» «Sí, pero no estás entendiendo». Bruno levantó la voz. «Me dijiste que verías a una amiga». Larisa intentó hablar, pero las palabras se le atragantaban. «Ricardo me llamó desesperado. Su hija está enferma. Solo necesitaba hablar con alguien. No fue una cita, Bruno. Fue un amigo pidiendo consuelo». Él la miró en silencio. Su respiración era pesada. «¿Y por qué mentiste?» «Porque sabía que reaccionarías así», respondió ella con lágrimas en los ojos. «Siempre estás esperando que te traicionen». Bruno bajó la cabeza. Las fotos, la voz de Mónica, las sospechas, todo se mezclaba en su mente. Miró las imágenes una vez más. Larisa no parecía estar coqueteando. En realidad, su expresión era de preocupación. Y entonces algo dentro de él se quebró. «Perdóname», dijo en voz baja. «Me equivoqué otra vez». «No me pidas perdón, Bruno. Pídete que aprendas a creer, porque un día, cuando dude de verdad, ya no estaré aquí para explicarte nada». Bruno la miró en silencio. «Tienes razón. Confío en ti, Larisa. De verdad». Ella se secó las lágrimas. «No me lo digas. Demuéstralo». Los dos se quedaron de pie, mirándose en medio del jardín, con el ruido lejano de los autos de la ciudad. La tensión se fue transformando en algo más profundo, más humano. Bruno dio un paso hacia ella, y por un momento el mundo pareció detenerse. «Larisa», susurró. Ella lo miró, sin huir esta vez. «No hagas esto, Bruno. No mientras no sepas lo que sientes. Lo sé. Lo supe desde el primer día en que te vi abrazar a mis hijos como si fueran tuyos». Ella cerró los ojos. Quiso decir algo, pero el sonido de los gemelos riendo dentro de la casa los devolvió a la realidad. Se separaron sin palabras, con el corazón latiendo demasiado fuerte. Bruno no lo sabía aún, pero aquella noche marcaría el inicio de un amor tan verdadero como imposible. Y al mismo tiempo, sería la chispa que encendería la furia de Mónica. Porque para una mujer obsesionada, no hay herida más profunda que ver al hombre que ama enamorarse de otra. Y Mónica, herida y llena de rabia, estaba a punto de cruzar una línea de la que ya no habría regreso. La ciudad amanecía tranquila, pero en el interior de Mónica Herrera, el silencio se había convertido en ruido. No podía dejar de pensar en Bruno, en cómo la había dejado hablando sola, en cómo la había reemplazado por esa niñera. Mientras se miraba al espejo, se juró que no volvería a perder. Tomó el teléfono y marcó un número que conocía muy bien.
Doña Elena Cárdenas. Buenos días. ¿Quién habla? Preguntó la voz de una mujer mayor, algo desconfiada. Mónica, una vieja amiga de su hijo. Trabajo en el gimnasio donde él entrena. Ah, sí. Bruno me ha mencionado a una Mónica hace años. ¿Qué ocurre? Disculpe la molestia, señora, pero estoy preocupada. Creo que su hijo está siendo engañado por la niñera de los niños. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Engañado? ¿De qué habla? Esa muchacha, Larisa, no es quien dice ser. Tiene un pasado complicado. Sé que se acerca a él por interés, y me duele verlo caer en eso. La voz de Elena se endureció. Mi hijo no es un tonto, señorita. No lo dudo, pero el amor ciega, y esa mujer sabe cómo fingir. Esa fue la semilla. Mónica sabía exactamente cómo plantar el miedo. Sin gritar, sin pruebas, solo con palabras suaves envueltas en aparente preocupación. Elena colgó, pero su mente quedó llena de sospechas. 2 días después, Elena llegó a Ciudad de México. Bruno no lo esperaba. La recibió en el aeropuerto con sorpresa y algo de incomodidad. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿No puedo visitar a mis nietos?», respondió ella, sonriendo con rigidez. Desde el principio, Larisa sintió el aire frío que la acompañaba. Elena era educada, pero distante. Le daba órdenes con tono cortés, la corregía frente a los niños, y la observaba como si buscara algo malo en cada gesto. Esa noche, mientras Larisa servía la cena, Elena comentó: «Qué buena cocinera eres. Me pregunto dónde aprendiste». «Con mi madre, señora». «Ah, claro. ¿Y tu familia vive aquí?» «No, fallecieron hace años». Elena asintió, pero en su mirada había una sombra. Bruno intentó suavizar la tensión, hablando de los niños, de la escuela, de los planes para el fin de semana. Pero el ambiente se volvió más pesado con cada minuto. Al terminar la cena, Elena fue al baño, pero en lugar de ir al pasillo, subió discretamente las escaleras. Entró al cuarto de Larisa. Miró alrededor. Era simple, ordenado, sin lujos. Demasiado simple para ser real, pensó. Tomó nota mental de cada detalle. Sabía que Mónica tenía razón. Esa mujer escondía algo. A la mañana siguiente, mientras Bruno trabajaba en su despacho, Elena se reunió con Mónica en un café elegante de Polanco. «Tenías razón», dijo Elena con gesto preocupado. «Hay algo en ella que no me gusta». Mónica sonrió con discreción. «Lo sabía. No se preocupe. Tengo un plan». «¿Un plan?» «Sí. Si la enfrentamos directamente, Bruno la defenderá. Hay que hacerlo con inteligencia». Mónica sacó de su bolso una pequeña caja. Dentro, una pulsera de oro brillante. «Era de su esposo, ¿verdad?», preguntó. Elena asintió, sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» «Porque usted misma me la mostró hace tiempo. Es perfecta». Mónica se inclinó hacia ella y habló en voz baja. «Vamos a ponerla en el cuarto de Larisa. Fingiremos que desapareció. Y cuando Bruno la encuentre, ya sabrá con quién vive». Elena palideció. «Eso es una locura». «No, es una forma de abrirle los ojos a su hijo. Si no hacemos nada, esa mujer se quedará con todo». Elena respiró hondo. Dudó, pero el miedo a ver a su hijo sufrir pesó más que la razón. «Está bien», susurró. «Pero después de esto, no quiero volver a saber nada de ella». Esa noche, Mónica llegó a la casa de los Cárdenas con una sonrisa y una botella de vino. «¡Qué sorpresa!», dijo Bruno al abrir la puerta. «Solo vine a saludar. Hace tanto que no veía a los niños». Larisa la miró desde la cocina. No sabía quién era, pero algo en esa mujer le provocó un mal presentimiento. Durante la cena, Mónica fue amable, contaba chistes, elogiaba la comida, hablaba con dulzura, pero cada palabra tenía veneno. «Qué bonita casa», dijo, mirando a Larisa. «Debe ser un alivio trabajar aquí. No todos tienen esa suerte». Larisa sonrió sin responder. Prefería no dar importancia. Cuando Mónica se despidió, todo parecía en calma. Pero mientras todos dormían, ella regresó en silencio. Abrió la ventana lateral del cuarto de huéspedes y subió al segundo piso. Entró en la habitación de Larisa,
Levantó el colchón y deslizó debajo la pulsera de oro. Sonrió. Ahora sí, susurró. Que empiece el juego. Al amanecer, Elena bajó las escaleras con una expresión fingida de confusión. Bruno, ¿has visto mi pulsera? No la encuentro por ninguna parte. ¿La de papá? Preguntó él sorprendido. Sí, la tenía anoche. Desapareció. Larisa se quedó helada. No lo sabía aún, pero su destino estaba a punto de cambiar. La mañana siguiente comenzó con un silencio extraño, casi pesado. El sol entraba por las ventanas, pero el ambiente en la casa de los Cárdenas tenía un aire de tensión que nadie entendía del todo. Bruno revisaba unos documentos en la mesa, cuando escuchó la voz de su madre desde el pasillo. «Bruno», dijo Elena con tono preocupado, «no encuentro mi pulsera de oro». «¿La de papá?» «Sí, la misma. La usé anoche en la cena, estoy segura». Larisa, que preparaba el desayuno, se giró sorprendida. «¿La perdió, señora? Puedo ayudarle a buscar». «No lo sé. La tenía en mi habitación y ahora no está», respondió Elena con un suspiro teatral. Durante varios minutos, todos buscaron por la casa. En el sofá, en la cocina, incluso entre las toallas del baño. Nada. Hasta que Elena dijo de repente, «Tal vez la dejé en el cuarto de huéspedes. O quizá...» Y miró hacia las escaleras, fingiendo dudar. En el cuarto de Larisa, Bruno frunció Mamá, el ceño. «Por favor, no empieces con eso. Solo quiero revisar, hijo. No estoy acusando a nadie». Larisa sintió como la sangre se le congelaba. «Puede mirar, señora. No tengo nada que esconder». Subieron los tres. Elena caminaba despacio, con las manos entrelazadas. Al llegar, fue directo hacia la cama de Larisa. Levantó el colchón y ahí estaba, la pulsera. El silencio que siguió fue insoportable. Bruno la miró, incapaz de decir una palabra. Larisa se quedó inmóvil, con la cara blanca. «Yo no puse eso ahí», dijo con voz quebrada. «Juro por la memoria de mis padres que no lo hice». «Entonces, ¿cómo llegó hasta aquí?», preguntó Elena, cruzándose de brazos. «Alguien la puso». «¿Quién, sino tú?». Bruno se acercó. «Mamá, basta. No la acuses sin pruebas». «¿Pruebas?», replicó Elena. «La prueba está ahí». Larisa temblaba, entre el miedo y la rabia. «Esto es una trampa. Alguien quiere hacerme daño. Claro, la culpa siempre es de otro», dijo Elena sarcástica. «Qué conveniente». Bruno respiró hondo. Miró a Larisa. «Dime la verdad. ¿Tú la tomaste?». «No, Bruno. No lo haría jamás». Sus miradas se cruzaron. En los ojos de ella había angustia, pero también dignidad. Él bajó la cabeza. «Te creo», dijo al fin. Elena lo miró indignada. «¿Qué dices? ¿Vas a defenderla a ella antes que a tu madre?». «Voy a defender la verdad, mamá». El ambiente se volvió insoportable. Larisa salió de la habitación sin poder contener las lágrimas. Bruno fue tras ella, dejando a Elena sola, con la pulsera en la mano, y un nudo de culpa que empezaba a crecer, aunque todavía no lo admitía. Larisa bajó al jardín. Se sentó en el césped y respiró con dificultad. Todo lo que había construido parecía desmoronarse. Bruno llegó detrás de ella. «Perdóname», dijo con la voz baja. «No sé qué está pasando, pero te creo». «¿Por qué es tan fácil dudar de mí, Bruno?», preguntó ella mirando al cielo. «¿Por qué basta una palabra para hacerte tambalear? Porque he vivido rodeado de mentiras, Larisa. Desde que Tatiana murió, no supe en quién confiar. Entonces no amarás nunca», dijo ella suavemente. «Porque amar es confiar». Bruno quiso abrazarla, pero ella se levantó despacio. «Voy a mi habitación», susurró. «No quiero que los niños me vean llorar». Él la dejó ir, con el corazón en pedazos. Esa noche, Mónica llamó a Elena. «¿Y bien?», preguntó, ansiosa. «Encontramos la pulsera», respondió Elena, con voz cansada. «¿Dónde?». «En su cuarto». Mónica sonrió, satisfecha. «¿Y Bruno?». La defendió. «Pero ya plantamos la duda. Él no podrá dormir tranquilo». Colgó riendo, sin imaginar que Elena empezaba a sentirse cada vez más culpable. En la habitación,
Larisa hizo su maleta en silencio. No sabía si se iría, pero necesitaba estar lista. Se sentó en la cama y miró una foto de los gemelos. «Los amo tanto», susurró. En ese momento, Tía Pedro Lari, entró sin tocar. ¿por qué estás triste? Ella secó sus lágrimas. No estoy triste, mi amor. Solo cansada. La abuela te hizo llorar, ¿verdad?, dijo el niño con inocencia. Larisa sonrió con ternura. No importa lo que diga nadie. Lo que importa es lo que ustedes sienten. Pedro la abrazó con fuerza, y por un instante el mundo se detuvo. No sabía que esa noche sería el comienzo del fin, y que pronto tendría que elegir entre quedarse y luchar, o irse para proteger lo que más amaba. A veces, la verdad tarda en mostrarse, pero siempre encuentra su camino. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y cuéntame desde qué ciudad nos escuchas. En el próximo video podrías recibir un saludo muy especial de parte de nuestra comunidad. Esa noche, la tensión en la casa podía sentirse en el aire. Larisa no lograba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de la pulsera bajo su colchón, el gesto de desconfianza en el rostro de Elena y la mirada herida de Bruno, esa que dolía más que cualquier palabra. Desde la habitación contigua, escuchaba a los gemelos moverse inquietos. Pedro se levantó y se acercó a su puerta. «Tía Lari», susurró con voz temblorosa. «¿Te vas a ir?» Ella tragó saliva antes de responder. «No lo sé, mi amor». «No te vayas», dijo él abrazándola. «Si tú te vas, el papá va a estar triste. Y nosotros también». Larisa cerró los ojos y lo abrazó fuerte. «Haré todo lo posible para quedarme, te lo prometo». Pero en su interior sabía que las promesas no siempre dependían solo de ella. A la mañana siguiente, Bruno bajó con gesto cansado. No había dormido nada. Encontró a su madre tomando café en silencio, con la mirada perdida en el jardín. «Tenemos que hablar», dijo él. Elena asintió sin mirarlo. «Sobre Larisa, ¿verdad?» «Sí. Quiero dejar esto claro. Ella no robó nada». Elena levantó la vista, fingiendo sorpresa. «¿Y cómo estás tan seguro?» «Porque la conozco. Porque la he visto cuidar a mis hijos con un amor que no puede fingirse». Elena apretó los labios, pero no respondió. «Mamá, no quiero más acusaciones. Larisa no se va a ninguna parte». «Tú decides, Bruno», dijo ella con frialdad. «Pero cuando esa mujer te rompa el corazón, no digas que no te advertí». Mientras tanto, Mónica, desde su apartamento, observaba todo a través de las redes sociales. Sabía que su plan estaba funcionando. Elena duda, Bruno se quiebra, Larisa sufre. Perfecto, pensó con una sonrisa. Pero quería más. Quería destruir completamente la paz de esa casa. Marcó un número. «¿Escuela Santa Cecilia?» «Sí, buenos días». «Habla Elena Cárdenas, la abuela de Pedro y Enrique. Quisiera informar algo preocupante». «Dígame, señora». «La niñera de mis nietos, Larisa Santos, llegó ayer a la escuela con olor a alcohol. Parecía alterada». La directora, sorprendida, tomó nota. «¿Estás a salvo?» «Absolutamente. Solo quería que estuvieran atentos. Es una buena escuela, y mis nietos merecen estar protegidos». Colgó con una sonrisa de satisfacción. No sabía que Elena no tenía idea de aquella llamada. Por la tarde, Bruno recibió una llamada inesperada. «Señor Cárdenas, habla la directora Solange de la escuela». «Buenas tardes, directora. ¿Ocurrió algo con los niños?» «No, están bien. Pero recibimos una denuncia anónima diciendo que la niñera llegó aquí alterada, posiblemente bajo los efectos del alcohol». Bruno se quedó helado. «Eso es imposible», respondió. «Larisa ni siquiera bebe». «Entiendo, señor, pero debía informarle». Colgó con el corazón acelerado. La rabia y la duda lo quemaban por dentro. Al llegar a casa, entró directamente al salón donde Larisa jugaba con los gemelos. «Larisa, ¿puedo hablar contigo un momento?», dijo con voz seria. Ella asintió, notando el tono cortante. «Niños, vayan a lavarse las manos», pidió con suavidad. Cuando quedaron solos, Bruno habló sin rodeos. «Recibí una llamada de la escuela. Dijeron que llegaste borracha ayer». Larisa lo miró como si no entendiera lo que escuchaba. «¿Qué dijiste?».
Eso mismo, que fuiste a la escuela alterada, con olor a alcohol. Ella soltó una risa amarga. ¿Tú también vas a creer eso, Bruno? Solo quiero entender. No hay nada que entender. Ayer ni siquiera fui a la escuela. Pedro estaba enfermo, ¿recuerdas? Bruno se quedó callado. Era cierto. Pedro había pasado la mañana en cama, y Larisa no había salido de casa. Se sintió un idiota. Otra vez. Perdóname, dijo intentando acercarse. Pero Larisa retrocedió. No, Bruno, no quiero tus disculpas. Quiero que confíes en mí sin tener que demostrarte nada. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. No puedo vivir así. Cada día es una prueba, cada palabra una sospecha. Te juro que esta vez no dudé, intentó él, desesperado. Sí lo hiciste. Aunque solo fuera por un segundo, lo hiciste. Y ese segundo basta para romper algo que costó tanto construir. Los gemelos aparecieron en la puerta, con los ojos grandes y asustados. ¿Por qué pelean?, preguntó Enrique. Larisa respiró hondo, secándose las lágrimas. No estamos peleando, mi amor. Solo hablando fuerte. Bruno se agachó para mirarlos a los ojos. Vayan a jugar al jardín, ¿sí? Papá los alcanza en un momento. Cuando los niños salieron, Larisa se giró hacia él. Esto no va a parar, Bruno. Tu madre me odia. Y Mónica se detuvo, dándose cuenta de lo que había dicho. ¿Mónica qué? Nada. Solo sé que alguien está detrás de todo esto. Mónica, repitió él incrédulo. No tengo pruebas, pero siento que es ella. Desde que apareció, nada ha estado bien. Bruno pasó una mano por el cabello, frustrado. Voy a hablar con mi madre. Hazlo. Pero si vuelves a dudar de mí, me iré, esta vez para siempre. Esa noche, Larisa empacó parte de sus cosas. No se había ido aún, pero quería estar lista. Miró una vez más las fotos enmarcadas de los gemelos, riendo, abrazándola, llamándola mamá. Le dolía el pecho solo de pensarlo. Mientras tanto, Elena cenaba en su habitación cuando sonó su teléfono. Era Mónica. ¿Y ahora qué quieres?, preguntó cansada. Solo saber si Bruno ya abrió los ojos. No lo sé, y no me importa. Me estoy arrepintiendo de haberte escuchado. ¿Arrepintiéndose? Mónica rió con frialdad. Apenas estamos empezando. Colgó antes de que Elena pudiera responder. La mujer se quedó mirando la pared, sintiendo por primera vez un escalofrío de miedo. No sabía quién había liberado dentro de su vida, pero comenzaba a intuir que Mónica no tenía límites. Esa noche, Bruno soñó con su esposa fallecida, Tatiana. En el sueño ella le decía: «No dejes que el miedo destruya lo que aún puedes amar». Despertó empapado en sudor, con una sola certeza en el alma. Debía recuperar la confianza de Larisa antes de perderla para siempre. La madrugada lo encontró mirando las estrellas por la ventana, con una decisión tomada. Al día siguiente, enfrentaría a Mónica y pondría fin a su juego. Pero lo que él no sabía era que Mónica ya tenía un plan mucho más oscuro preparado. La mañana siguiente, la ciudad amaneció con un cielo gris, como si presintiera que algo estaba a punto de romperse. Bruno se levantó antes del amanecer. No había podido dormir. Caminó por la casa en silencio, observando cada rincón. El sofá donde los gemelos solían dormirse viendo películas, la cocina donde Larisa cantaba bajito mientras preparaba el desayuno, y la escalera donde su madre solía esperar para hablarle de sus preocupaciones. Todo se sentía vacío. Larisa aún dormía, pero él sabía que, si no actuaba pronto, la perdería. Tomó su chaqueta, respiró hondo y salió decidido a enfrentar a Mónica. No iba a dejar que siguiera manipulando a su familia. Mónica lo esperaba en la academia donde había trabajado como entrenadora. Estaba impecable, ropa deportiva ajustada, el cabello recogido con precisión y una sonrisa que pretendía ser amable. «Sabía que vendrías», dijo, sin sorpresa. «Siempre lo haces cuando tienes dudas». Bruno la miró sin expresión. «Se acabó, Mónica. No quiero volver a verte». Ella fingió ofenderse. «¿De verdad crees que puedes alejarme así, después de todo lo que compartimos? Lo que compartimos fue un error, y lo peor es que no lo entendiste.
Mónica soltó una risa seca. ¿Un error? ¿Eso soy para ti? Yo estuve contigo cuando nadie más lo hizo, Bruno. Cuando estabas roto, cuando llorabas por tu esposa muerta. Y me ayudaste, sí, admitió él. Pero después te convertiste en una sombra. El rostro de Mónica se endureció. No digas eso. No delante de mí. Voy a proteger a mi familia, Mónica. Si sigues acercándote, llamaré a la policía. Por un instante, el silencio fue absoluto. Entonces, ella dio un paso adelante. ¿Familia?, repitió con desprecio. ¿Te refieres a esa niñera que te está usando? Bruno se acercó, mirándola con frialdad. Tú no sabes lo que es amar, Mónica. Solo sabes poseer. Ella sonrió, pero sus ojos estaban llenos de ira. Ten cuidado, Bruno. No me provoques. Si no puedo tenerte, nadie podrá. Bruno la dejó allí, temblando de rabia, y salió sin mirar atrás. Mónica, en cambio, se quedó mirando su reflejo en el espejo del gimnasio, con una mezcla de tristeza y locura que ya no podía ocultar. Mientras tanto, en la casa, Larisa intentaba mantener la rutina con los niños. Les preparó panqueques y los ayudó con los deberes, fingiendo normalidad. Pero Pedro notó algo. «Tía Lari, ¿por qué no sonríes hoy?» Ella suspiró y acarició su cabello. «Porque a veces los adultos tenemos días difíciles, mi amor. Pero nada de lo que pasa es culpa de ustedes». En ese momento, Elena entró en la cocina. Llevaba un vestido elegante, pero su expresión era tensa. «Larisa, necesito hablar contigo». Larisa se enderezó, nerviosa. «Claro, señora». Elena miró a los niños. «Vayan al jardín, mis amores». Cuando se quedaron solas, Elena respiró profundamente. «Quiero pedirte disculpas». Larisa la miró, incrédula. «¿Disculpas?» «Sí. He sido injusta contigo. Dejé que una mujer sin escrúpulos me llenara la cabeza de mentiras». Larisa sintió un nudo en la garganta. «¿Mónica?» Elena asintió. «Ella me convenció de cosas horribles. Pero ahora entiendo que estaba equivocada. Lo que hiciste por mis nietos, por Bruno, no lo hace alguien con malas intenciones». Por primera vez, Larisa vio en la mirada de Elena algo que no esperaba. Humildad. «Gracias, señora», susurró con emoción. «Yo nunca quise causar problemas. Solo amo a esos niños y a su padre». Elena sonrió débilmente. «Lo sé, hija. Y ahora sé también que tú eres la mejor cosa que le ha pasado a esta familia». Se abrazaron por primera vez, con sinceridad. Pero ese momento de paz sería breve. Bruno regresó poco después, con el rostro serio. «Tenemos que hablar», dijo, entrando sin saludar. Larisa notó de inmediato que algo no estaba bien. «¿Qué pasó?» «Fui a ver a Mónica. Le dije que no se acercara más. Pero creo que no me creyó». Elena lo miró con miedo. «Esa mujer está enferma, Tienes Bruno. Que denunciarla». «Lo haré. Pero antes quiero asegurarme de que ustedes estén a salvo». De repente, el teléfono fijo sonó. Bruno contestó. «¿Hola?» Del otro lado, una voz suave y perturbadora respondió. «Hola, Bruno. Era Mónica. Te dije que no me llamaras más. Solo quería escucharte una vez más, saber si sigues pensando en mí. ¿Estás enferma?» «No, Bruno. Estoy enamorada. Y no voy a permitir que esa mujer te quite de mí». Bruno colgó con rabia. Pero su corazón latía rápido. Sabía que aquello no iba a terminar bien. Larisa lo vio pálido y se acercó. ¿Qué dijo? Nada bueno. Esa noche, Bruno decidió dormir en el sofá de la sala, cerca de la puerta. Quería estar alerta. El silencio de la madrugada fue roto por un leve crujido. Un sonido de pasos, casi imperceptible. Bruno se levantó de un salto. Cruzó la sala, encendió las luces. Nada. Pero en la cocina, sobre la mesa, algo lo hizo detenerse. Una flor marchita. Y al lado una nota escrita a mano. «Puedo llegar hasta ustedes cuando quiera». Firmado con una sola letra. Metro. Bruno sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¡Larisa!», gritó corriendo hacia las escaleras. Ella bajó asustada, los niños detrás. «¿Qué pasa?». Él mostró la nota. Larisa palideció. «Entró aquí, Bruno». «Lo sé, pero no entiendo cómo». Los guardias no vieron nada. Llamó a la policía inmediatamente.
En pocos minutos, una patrulla llegó. El oficial revisó la casa, tomó fotos y guardó la nota como evidencia. «Ahora sí podemos actuar, señor Cárdenas», dijo. «Esto es una amenaza directa». Bruno exhaló con alivio, pero sabía que aún no estaban seguros. Larisa se sentó en el sofá, temblando. «Ella no va a parar. No lo hará hasta destruirnos». Bruno tomó sus manos. «Entonces lucharemos juntos. No volveré a dudar de ti, Larisa. Te lo prometo». Los niños los miraban desde las escaleras, con los ojos llenos de miedo. Pedro preguntó en voz baja. «¿Esa señora mala va a volver?» Bruno se arrodilló y los abrazó. «No, hijos. Papá no va a dejar que eso pase». Elena observó la escena, con lágrimas en los ojos. Sabía que todo lo que había permitido había abierto la puerta a ese infierno, y en silencio juró que haría lo que fuera necesario para enmendar su error. Mientras la familia intentaba dormir, Mónica observaba la casa desde su coche, estacionado a pocos metros. Sus ojos reflejaban una mezcla de amor y odio que ya no se distinguían. «¿Quieren guerra?», murmuró. «La tendrán». Apretó el volante con fuerza, mientras en la radio sonaba una canción romántica que contrastaba con su locura. El viento soplaba fuerte, y en el reflejo del parabrisas se veía su sonrisa distorsionada. Sabía que la policía la estaba buscando, pero no le importaba, porque para Mónica, perder a Bruno no era una opción, y si el amor no podía unirlos, el miedo lo haría. La mañana siguiente amaneció tensa, con un silencio espeso que pesaba sobre todos. El café se enfriaba en la mesa mientras Bruno miraba por la ventana, atento a cada ruido. Los guardias estaban afuera, vigilando. La policía había prometido pasar cada pocas horas, pero eso no calmaba el miedo que ya vivía dentro de esa casa. Larisa intentaba mantener la calma, preparando el desayuno para los gemelos. «Vamos, mis amores, coman un poco», dijo con una sonrisa forzada. Pedro bajó la cabeza. «No tengo hambre, tía Lari. Tengo miedo de que la señora mala vuelva». Larisa se arrodilló frente a él, acariciándole el cabello. «Nadie va a hacernos daño, cariño. Papá y yo estamos aquí para protegerlos». «¿Y si entra otra vez?», preguntó Enrique con voz temblorosa. «Entonces gritamos fuerte, y la policía viene volando», dijo Bruno, intentando sonar tranquilo. Pero Larisa vio el temblor en sus manos. Elena bajó las escaleras despacio. Se la veía cansada, más vieja que el día anterior. «Hablé con el abogado», dijo. «Dijo que con la nota que dejó esa mujer ya es suficiente para una orden de alejamiento». «Ya lo pedí», respondió Bruno. «Pero hasta que un juez firme, no hay nada que podamos hacer más que esperar». Larisa dejó la taza en la mesa. «No quiero esperar, Bruno. No puedo vivir así». «¿Y qué propones? ¿Irnos unos días? Lejos de aquí, por los niños?» «No. Si huimos ganará. Esta es nuestra casa». Ella lo miró en silencio. Amaba la fuerza de Bruno, pero también temía su orgullo. A veces, la valentía se confundía con terquedad, y esa línea podía costar caro. Esa tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Bruno recibió una llamada del abogado. «Señor Cárdenas, buenas noticias. El juez aprobó la orden de restricción. La señora Mónica no puede acercarse a menos de 500 metros de usted o de su familia». Bruno sintió alivio por primera vez en días. «Gracias, doctor. Envíeme una copia digital, por favor». Colgó, abrazó a Larisa y sonrió. Ya está. Todo terminó. Ella quiso creerle, pero en su corazón una voz le decía que aquello no era el final. El mal no desaparece solo porque se escribe un papel. Mónica, mientras tanto, no había desaparecido. Se alojaba en una pensión barata en las afueras de la ciudad. La habitación olía a humedad y desesperanza. En la pared había pegado una fotografía de Bruno con los niños y Larisa, arrancada de una revista local que hablaba de su empresa. Miró la foto con ojos vacíos. «Mi familia», susurró, «la que me robó esa mujer». Sobre la cama había un cuaderno lleno de anotaciones. Horarios, direcciones, rutinas. Sabía a qué hora Larisa salía de la creche, a qué hora los niños volvían del colegio,
incluso qué supermercado frecuentaban. Era una obsesión cuidadosamente alimentada. Esa tarde, salió sin rumbo fijo, pero con una idea formándose en la cabeza. No podía acercarse a Bruno, pero sí podía lastimar lo que él amaba. Al caer la noche, Bruno revisó que todas las puertas estuvieran cerradas. Larisa acostó a los gemelos, que ya dormían abrazados uno al otro. Luego bajó a la sala y se sentó junto a él. «¿Qué pasará ahora?», preguntó. «Ahora descansamos», respondió Bruno besándole la mano. «Te lo prometo, todo estará bien». Larisa sonrió con ternura, aunque su mirada se perdió en el fuego de la chimenea. Había aprendido que las promesas, a veces, son solo un intento de calmar el alma. Esa misma noche, Mónica se acercó sigilosamente a la casa. Aparcó su auto a unas cuadras de distancia, vestida con ropa oscura y una gorra. Sabía que había cámaras, pero también sabía por dónde entrar sin ser vista. Había estudiado cada rincón de esa casa durante meses. Pasó por el jardín trasero, donde las luces apenas iluminaban los rosales. Cruzó el muro, empujando con fuerza una vieja puerta lateral que daba al área de servicio. Estaba abierta. Dentro, el silencio era absoluto. Caminó descalza, conteniendo la respiración hasta llegar a la cocina. Sobre la mesa, una hoja blanca. Tomó un bolígrafo y escribió lentamente. «No podrán esconderse de mí. Estoy más cerca de lo que creen». Dejó la nota junto a una muñeca que había tomado del jardín. Luego subió las escaleras. Pasó frente al cuarto de Bruno y Larisa. Los vio dormir abrazados. Por un instante, la rabia la abandonó y fue reemplazada por un vacío profundo. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro. «Eso debía haber sido yo», susurró. Se acercó, casi tocando la puerta, pero se detuvo al oír un ruido. Uno de los gemelos murmuró algo en sueños, moviéndose inquieto. Mónica dio un paso atrás, su respiración acelerada. Corrió escaleras abajo y salió por donde había entrado, perdiéndose en la oscuridad. Cuando el sol salió, Larisa fue la primera en levantarse. Al bajar a la cocina, encontró la muñeca sobre la mesa, con la nota debajo. Su grito despertó a todos. Bruno bajó corriendo, la nota en la mano. «No puede ser», susurró. Elena entró detrás, horrorizada. «Esa mujer está loca». Bruno llamó a la policía de inmediato. Esta vez no había duda. Mónica había violado la orden. Y ahora sí, podían arrestarla. Mientras hablaba con el oficial, Larisa abrazó a los niños, temblando. Sabía que la pesadilla aún no había terminado, porque cuando alguien ha perdido todo, ya no teme nada. Y eso hacía de Mónica una amenaza aún más peligrosa. El amanecer llegó cubriendo la ciudad con una neblina espesa, como si el cielo mismo quisiera ocultar lo que estaba por suceder. En la casa de los Cárdenas reinaba el caos. 2 patrullas estaban estacionadas afuera, y dentro, los oficiales revisaban cada rincón en busca de huellas o rastros de Mónica. Larisa permanecía abrazada a los gemelos en el sofá, mientras Bruno hablaba con el comisario. «Ella entró por la parte trasera», dijo el oficial. «No hay signos de forzamiento. Alguien dejó abierta la puerta del servicio». «Nadie la dejó abierta», respondió Bruno, frustrado. «Esa mujer sabe cómo moverse, conoce cada rincón de esta casa». El oficial asintió. «No se preocupe, señor. Ya tenemos la orden. Vamos a detenerla. Pero le recomiendo que su familia no se quede aquí por unos días». Bruno miró a Larisa. Ella asintió en silencio. No hacía falta discutir. Estaban exhaustos, quebrados por el miedo. Horas después, la familia se refugió en una casa de campo a las afueras de la ciudad, propiedad de un amigo de Bruno. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles y con el sonido constante del río cercano. Parecía seguro, pero el peligro no estaba tan lejos como creían. Mónica, con el rostro demacrado y los ojos rojos por la falta de sueño, había seguido el rastro de su auto. «No se van a esconder de mí», murmuró, mirando el mapa que tenía sobre el asiento del copiloto. «Bruno es mío». Condujo toda la noche hasta llegar al camino rural. El amanecer la encontró estacionando a pocos metros del portón de la propiedad. Se bajó del auto
y observó la casa desde la distancia. Podía ver sombras moviéndose dentro. Sabía que estaban ahí. Dentro, Larisa intentaba fingir normalidad. Preparaba panqueques con los niños, que poco a poco volvían a sonreír. Elena los observaba, emocionada. «Gracias, Larisa. Gracias por devolverles la alegría». «No me agradezca, señora», respondió ella con dulzura. «Ellos me devolvieron a mí las ganas de vivir». Bruno las miraba desde el porche. Por primera vez en mucho tiempo, sentía paz. Pero esa calma duró poco. Uno de los guardias corrió hacia la casa gritando: «Señor Bruno, hay un auto estacionado detrás del portón». Bruno salió de inmediato. Desde la colina distinguió el vehículo gris. Y allí, de pie junto al coche, Mónica los observaba. Su cabello estaba despeinado, su rostro lleno de sombras. En la mano sostenía algo metálico que brillaba con la luz del sol. Bruno ordenó a los guardias que no se acercaran. «No quiero que nadie se lastime», dijo con voz firme. «Déjenme hablar con ella». Larisa corrió detrás. «No vayas, está loca. Por eso debo hacerlo. Si no la enfrento, nunca terminará». Mónica dio un paso adelante cuando lo vio acercarse. «Sabía que vendrías», dijo con una sonrisa rota. «No podías irte sin despedirte, ¿verdad?» «Esto se acabó, Mónica. La policía viene en camino». «¿Policía?», rió ella. «No entiendes, Bruno. No vine a hacerte daño. Vine a recordarte quién soy». Le mostró un pequeño colgante. «¿Lo recuerdas? Me lo regalaste hace años. Dijiste que era una promesa». Bruno suspiró, con el corazón apretado. «Sí, una promesa que rompimos hace mucho. No puedes vivir del pasado. Tú me hiciste vivir de eso», gritó ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Todo lo que soy lo entregué por ti, y me reemplazaste por una niñera». Bruno dio un paso adelante, calmado. «No fue reemplazo. Fue amor, Mónica. Amor real, no obsesión». Ella bajó la mirada, respirando con dificultad. «¿Y qué hago con todo lo que siento? ¿Dónde pongo esta rabia?» «Suéltala», respondió él. «Deja que termine aquí». Por un instante, el silencio fue absoluto. Y entonces, los motores de las patrullas se escucharon a lo lejos. Mónica miró alrededor, asustada. «No me van a encerrar. No otra vez». Bruno extendió la mano. «Por favor, Mónica, entrégate. Nadie tiene que salir herido». Ella lo observó por última vez. En sus ojos había tristeza, no odio. «Adiós, Bruno», susurró. Tiró el colgante al suelo y corrió hacia su auto. Los policías la rodearon en segundos. No opuso resistencia. La mujer que había sembrado el caos se rendía finalmente al peso de su propia locura. Horas después, el silencio volvió a la casa. El sol caía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja. Los niños dormían, exhaustos. Elena tejía en silencio junto a la ventana. Bruno y Larisa estaban en el porche, tomados de la mano. «¿Crees que ahora sí podremos ser felices?», preguntó ella. «No lo sé», respondió él con una sonrisa serena. «Pero prometo que cada día voy a intentarlo». Larisa apoyó la cabeza en su hombro. «Yo también, porque después de tanto dolor, merecemos un poco de paz». Bruno la miró, con ternura. «Y porque aprendí algo de todo esto, que el amor verdadero no se encuentra, se construye». Se quedaron en silencio, escuchando el viento. La noche cayó lentamente, envolviendo a la familia en una calma nueva. Por fin, el miedo había terminado. Y en medio del cielo estrellado, las luces de la casa brillaban como una promesa de que incluso las historias más oscuras pueden tener un final lleno de amor, perdón y esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntame desde qué ciudad nos estás escuchando. Me encantaría enviarte un saludo especial en el próximo video y recordarte que, pase lo que pase, siempre hay luz después de la tormenta.